como que se hace algo y funcionó o no funcionó. En educación es un poco más pesado, pero para eso, por favor, se van conectando al Menti con su celular y con la otra están acá conmigo. ¿Ya? A ver, ya. Se puede ver toda la pantalla, ¿no? La del Menti que está acá. Ya, perfecto. Entonces, entren por favor y voten. Aquí, antes de iniciar, ¿cómo se sienten respecto a estos conocimientos? ¿Sienten que saben que es un paradigma? ¿Sienten que saben qué es el constructivismo? ¿Qué es el aprendizaje social? ¿Y por qué usamos modelos en educación? En base a eso van respondiendo, por favor. Ahí creo que ha respondido uno. De que respondan dos al menos. Creo que ya volví. Sí, estoy acá. Hola. Ah, chévere. Ahí ya son 8. Bacán. Que lleguen a 10 entonces. Miren, entonces el objetivo de esto, mientras voy enseñándoles las diapositivas, y como es un tema más todo de tres educativas, el objetivo de esta autoevaluación que ustedes se hacen es la reflexión. Y la reflexión es un componente dentro del aprendizaje autorregulado. Y en medicina, como la mayor parte creo que acá están en MED, es que ustedes al terminar la carrera desarrollen una competencia que se llama aprendiz adaptativo maestro, que es el MAL, el Master Adaptive Learner. Es algo que se plantea ya en la literatura de educación médica a nivel mundial, que es que ustedes sean capaces de poder ser aprendices de por vida y poder autoevaluarse. Entonces, a mí me gusta poner esto porque es como que una pequeña herramienta para estimular a ese mal o aprendiz adaptativo maestro en su interior. Entonces, una vez definido esto, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es más importante para ustedes en el mundo? Descubrir la verdad única, descubrir la verdad pero entender que esta es falible, porque somos humanos y vamos a equivocarnos, o les importa más entender la naturaleza humana y saber distintas perspectivas de las personas, o es más importante la libertad y empoderar a los demás. ¿Cuál de esas creen que es más importante para ustedes? De acuerdo a su sistema de creencias, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos distintos. Y esto es muy interesante, la verdad, ¿ya? Pueden activar el micro si quieren. Es sumamente interesante que la mayoría esté respondiendo mesa de acá. Creo que también es justo por el tema que estamos tocando. Bien, a 10 y les explico. Miren, lo que estoy haciendo con este pequeño menti y con estas preguntas es introducirlos al concepto que se llama paradigmas, ¿ya? Los paradigmas son la forma en que tenemos de ver el mundo, la forma en la cual lo vemos. ¿Y por qué son importantes? Ustedes dirán. Son importantes porque un buen paradigma es el que determina cómo va a ser nuestra investigación en educación médica y cómo vamos a enseñar. Por ejemplo, el paradigma está compuesto por varios componentes. Dentro de uno de ellos está la axiología, que son nuestros valores, la ética, que deriva de, y al final que van a dar a la ontología. Y la ontología es esto, es la razón o la forma en la cual vemos el mundo o cómo percibimos que es la verdad. Descubrir la verdad única es un paradigma que se llama positivismo. El positivismo cree que solo existe una verdad y que a la verdad solo se puede llegar mediante datos. ¿Y no tiene sentido esto con los métodos cuantitativos de investigación? Claro que sí. Los métodos cuantitativos están bien pegados a este paradigma positivista, ¿no? Pero luego el positivismo cambió y creó otro nuevo paradigma, que era el pospositivismo. El pospositivismo plantea de que sí, hay una verdad única, pero esta verdad, como somos humanos, como somos seres falibles, puede ser errada. Y es ahí donde el positivismo cambia y todavía son métodos cuantitativos, pero vamos agregando otros componentes. Es por ello de que cuando imaginen que alguien venga y les diga, hay que validar un texto, y eso sería una verdad única, pero no. En realidad lo que plantea la APA y el NMA, creo que es, que los tests no son validados, sino tienen evidencias de validez y son útiles en contextos definidos. Entonces, miren, a veces es un abordaje súper post-positivista, ¿no? O decir, muy bien, ese tratamiento funciona, pero en este grupo de personas y en este momento. Ese es un abordaje post-positivista. Entonces, si se dan cuenta, el positivismo y el post-positivismo están más relacionados a estas ramas de las ciencias, mientras que el que la mayoría ha marcado,
que es que me importa más entender la naturaleza humana y saber distintas perspectivas, es un abordaje constructivista, ¿ya? El constructivismo se centra en que, oye, bro, no hay una verdad única, cada uno vive su propia verdad y cada uno va avanzando en el mundo. Entonces, ¿eso no parece algo más cualitativo? Exacto. El constructivismo y la forma que tienen los investigadores de ver la vida así, los orienta a encontrar esta riqueza en lo que las personas dicen. Por ejemplo, imagínense que yo ahorita converso con todos ustedes y les pregunto algo. Ahorita vamos a ver, hay un ejemplo ahí. Y cada uno de ustedes me da una respuesta distinta. Y yo digo, cada persona tiene una distinta verdad. Pero entre esas verdades que ustedes me han dado, yo las puedo juntar. Eso sería, bueno, ustedes harían thinking out loud y luego yo haría un análisis temático de lo que ustedes están viendo. Entonces codifico mi análisis temático y digo, muy bien, han emergido 4 temas entre mis estudiantes y estos son los 4 temas que hay. Y esto a mí me permite entender cómo funciona el fenómeno o incluso me podría permitir crear nuevas teorías. Y esa es una metodología en educación que se llama Grounded Theory. Entonces, vamos acá. Positivista, pospositivista y constructivismo. Y acá es más importante la libertad temporal de las personas. Ya, eso se llama teoría de actividad. Eso quiere decir de que en realidad lo más importante es justo eso, o sea, es esta necesidad de tener una responsabilidad social, ¿no? Los métodos que se hacen aquí exactamente es una investigación, es una activity research, si no me equivoco, en la cual el investigador está dentro del grupo estudiado. O sea, eso es súper chévere, eso lo hacen los sociólogos, eso es más sociólogos. Esto incluso iría más a la onda de educación, psicología, psiquiatría. Así que por ahí se han marcado acá, quizás les guste la psiqui. Y se han marcado por acá, pues es clásicamente algo totalmente clínico, que es típico de nuestra formación, ¿no? Y está bien también, todos estos métodos. Algo que me gustaría decirles acá es que cuantitativos, cualitativos y métodos mixtos, ¿ya? Por la carrera no estamos muy expuestos a métodos mixtos, pero vamos a ir avanzando un poquito. Entonces, ¿qué entienden por la epistemología? ¿Es el estudio de cómo se obtiene el conocimiento o es el estudio de cómo vamos a obtener ese conocimiento? Es algo un poco distinto, es un poco mareado, es mareado un poco, pero este haría referencia a qué vas a hacer tú para obtener el conocimiento y este a, oye, ¿qué es el conocimiento y cómo lo obtengo? Pueden ir marcando mientras tanto. Les digo esto de epistemología porque los paradigmas tienen componentes. El primer paradigma que van a ver acá es la axiología, que son mis valores, mi ética, que van a determinar luego la ontología, que es cómo percibo la verdad. Luego, esta verdad es conocimiento. Esa es la epistemología. Oye, ¿y cómo se forma el conocimiento o cómo estudio el conocimiento? Pero eso no quiere decir cómo lo voy a obtener y qué metodología voy a usar en realidad para obtenerlo. Y ahí está, por eso les decía, cuantitativos y cualitativos. Entonces, la epistemología, aquí, bueno, hay un mareo, en realidad es, oye, ¿qué es el conocimiento y cómo lo describo? Mientras que la metodología es cómo voy a obtener o cómo vamos a hacer con ese conocimiento con los métodos que tenemos, ¿no? Y luego estas teorías nos van a permitir interpretar los resultados. Entonces, miren, hagamos un ejemplo ahorita. ¿Qué tal si yo hago un estudio de investigación así de la nada? O sea, ni siquiera me planteo qué paradigma tengo, comienzo a hacerlo. Y en el fondo, yo tengo un paradigma constructivista. Y agarro y termino siendo un estudio cuantitativo. ¿Ya? Entonces ahí hay como que cierto choque, ¿no? Pero este paradigma constructivista en mí hace que vea los datos desde ese punto de vista y no los interprete como de verdad se debería plantear el método. Es por eso que les explico esto, porque incluso el paradigma que tenemos nos va a permitir ver cómo se va a construir la verdad y qué verdad vamos a entender. Entonces, les pregunto algo. ¿Podrían estudiar el promedio ponderado del ENAM desde distintas teorías? ¿Y cuál de estas usarían? Ustedes. El cognitivismo hace referencia a, oye, es positivista, ¿ya? El aprendizaje es información que entra a una persona y al final la persona la regurgita. El constructivismo es cada persona interpreta la información distinta y así. La teoría de la actividad es muy bien, cada persona agarra y busca su libertad y aprende en sociedad y así. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser la que usarían? Y el aprendizaje autorregulado es yo aprendo porque me puedo autorregular a mí mismo, planteo objetivos, luego ejecuto mis tareas, luego reflexiono y al final me ajusto en base a eso durante la preparación o para un examen. ¿Cuál de estas 4 creen ustedes que sería la correcta para evaluar el promedio, la asociación entre el promedio ponderado con el ENAM? Entonces, ¿cómo podría predecirlo? ¿Con aprendizaje autorregulado, con cognitivismo, con constructivismo, con teoría de la actividad? O quizás no hay ninguna respuesta correcta.
Y aquí les vengo a decir algo. Entonces, vayamos acá. Una vista cognitivista sería de que, muy bien, mi estudiante ha recibido los 84 temas de la preparación, he hecho que haga una elaboración de la información, o sea, que la comprenda, luego que la memorice varias veces y al final de la nota en el ENAM. Entonces, ese sería un abordaje cognitivista, que no estaría mal en realidad. Un abordaje constructivista sería, muy bien, he hecho que mi estudiante aprenda estos temas, pero adquiriendo esa experiencia propia en sí, o sea, el estudiante A no entiende hipertensión igual que mi estudiante B, porque cada uno ha visto pacientes, tiene una experiencia rica y él ha desarrollado su propia visión del mundo conectando la información. Algo muy importante del constructivismo es algo que dijo Auswell, que era el aprendizaje es significativo cuando se conecta con aprendizaje previo o con experiencias previas de vida. La teoría de la actividad sería, mi estudiante ha estudiado estos 84 temas porque se ha involucrado, ha participado como paciente, luego ha agarrado y ha trabajado en colaboración y demás. ¿Ya? Y el aprendizaje autorregulado diría, mi estudiante saca 20 en el ENAM porque él sabe planificar, él sabe, sabe plantearse objetivos, sabe planificar, sabe revisar si ha cometido errores o no, estudia cuando tiene que estudiar o no, ¿ya? Miren, no hay respuesta correcta. Podríamos explicar este modelo del promedio ponderado en el ENAM con cualquiera de estas 4 teorías, pero cada teoría nos va a permitir identificar distintos errores, o sea, o distintas cosas. Por ejemplo, si yo estudiara esta nota del ENAM asociándole con el promedio ponderado, entonces, desde el punto de vista cognitivista, entendería, pues, no, que a mí solo me interesa que mi estudiante estudie los temas y ya está. Entonces, mis variables serían distintas que el constructivismo. En el constructivismo, por otro lado, yo agarraría y le preguntaría, oye, ¿y cómo te sientes con respecto al ENAM? Probablemente yo entreviste a mis 100 estudiantes y diga, ya, 80 al final en el análisis se sentían ansiosos y 20 se sentían tranquilos, ¿no? Y es así, y la experiencia del ENAM en el estudiante de medicina peruano, ya, eso sería, ¿no? Pero también es válido. El aprendizaje autorregulado agarraría y diría, muy bien, hay que hacerle un cuestionario, hay que ver cada cuántos objetivos semanales plantearon, hay que ver si reflexionaban o no, hay que ver si usaban buenas estrategias, pero miren, acá había un overlap. Las estrategias cognitivistas con el aprendizaje autorregulado chocarían. Es por ello que es importante, antes de comenzar, definir qué paradigma vamos a usar y luego qué teorías vamos a usar. Así que voy a introducirlos a unas cuantas teorías. ¿A ustedes qué sienten que es mejor? ¿Desarrollar nuevas conductas en base de premios y castigos, adquirir información y contrastarla, o adquirir información para conectarla con otra y diseñar una visión nueva del mundo que sea propia y suya y que nadie más pueda tomar? Mientras vemos quiénes están por acá conectados. Ay, a los que recién se conectan les voy a pasar el link del Menti, porque a veces no se les sube. Estamos hablándolos ahí en el Menti para poder hacer una interacción algo más interactiva en realidad. A ver. Ya, miren, esta primera que les he planteado, que es el desarrollo de nuevas conductas en base de premios y castigos, se llama conductivismo. Lo que quiere decir es de que nuestro objetivo del aprendizaje en el conductivismo es cambiar las conductas del estudiante y el estudiante mediante estos castigos, premios, o sea, esta educación en base de notas, en base de, oye, sacaste 20, muy bien, eres el mejor estudiante, o sacaste 0, eres el peor, o muy bien, voy a modelar que tú puedas hacerlo bien pegándote o así, plantea que el estudiante, es un ente reactivo ante los castigos y los premios y no tiene en cuenta sus propias motivaciones. Así que el conductivismo es esto, el desarrollo de nuevas conductas en base de premios y castigos. O sea, la visión del conductivismo, la que yo tengo, o sea, no es la mejor, pero ahorita les voy a explicar en dónde se integra luego. Adquirir información y contrastarla es algo del cognitivismo y en realidad es esta teoría del procesamiento de la información que plantea Atkins, que es, yo estoy sentado, controlo mi atención, entra la información a mí, hago la elaboración de la información con una comprensión y para eso puedo usar abordajes del aprendizaje, que es otra teoría que no la ¿ya? Luego de eso yo voy a memorizar esta información y en esa fase de la memorización es donde todas esas estrategias que ustedes ven que técnicas de estudio ya entran, ¿ya? El active recall, el space repetition están ahí.
y luego yo voy a regurgitar la información en algún momento. Entonces, eso es adquirir información y contrastarla, que es una vista más cognitivista, ¿no? Mientras que adquirir información como diseñar la propia visión del mundo es algo constructivista. ¿Y por qué la mayoría marca constructivismo? Porque, bueno, entonces, porque en el siguiente lo van a ver mejor, y en realidad hay un paper muy bonito acerca de esto, ¿ya? Pero, entonces, esa experiencia humana es del constructivismo es la que hace rica la vida, pues, ¿no? Y hace que nosotros tengamos una visión muy distinta, cada uno muy distinta a la otra, y es algo característico de las ciencias sociales, ¿no? Usualmente tienen una visión más constructivista. Ya, aquí, acá ya estamos en teorías, ¿ya? Hace rato estábamos en paradigmas. El paradigma del constructivismo se asemeja a la teoría del aprendizaje constructivista, ¿ya? Pero no son en teoría lo mismo, ¿no? Muy bien. ¿Y habrá alguna relación entre la teoría más usada y el desempeño académico? Ya no estamos en paradigmas, estamos en teorías. ¿Cuál creen ustedes que podría ser de estas la más usada? La que ustedes sienten que, o al menos la que sienten que da mejor resultado en los estudiantes. Ahí falta una en realidad, pero no le he puesto porque no se usa en medicina. Ahí ustedes pueden clasificarlas. Como van por acá, a ver. Cognitivismo, enseñar estrategias de estudio. Creo que lo tengo acá. Acá estás. Ya. Vamos a ver ahorita un meta review. Ya, vamos bien, en realidad está bastante bien. El cognitivismo, enseñar estrategias de estudio, sí es una estrategia útil. El aprendizaje colaborativo también. Aprendizaje situado, que es el aprendizaje en el sitio de trabajo en realidad, ¿ya? Podría ser cognitivismo, mapas mentales y conceptuales y el constructivismo. Ya, a ver, hasta aquí. Ya son 10, suficiente. Miren, ¿cuándo han aprendido más? Cuando ustedes han estudiado una enfermedad y esta enfermedad, que es, por ejemplo, pancreatitis, ¿no? La han conectado con todos los pacientes que han visto y luego en base a esto han desarrollado nuevos guiones de la enfermedad para tener una nueva percepción de la pancreatitis. ¿O han aprendido más cuando yo les he dicho, yo les he enseñado, les digo, oye, así es como se estudia pancreatitis y ese es el abordaje y así tienes que hacerlo? ¿O han aprendido más cuando se han puesto sentado a conversar con sus compañeros acerca de pancreatitis? O quizás han aprendido más cuando han estado haciendo un proyecto de pancreatitis o cuando les han hecho un mapa mental. ¿Cuál de estas cinco en realidad debería ser la más usada o en realidad es la más útil? Y para esto viene este paper que es un meta-review, en el cual plantean que en realidad la teoría más útil, o sea, la que tiene más impacto, es el creative drama, que es simular esta experiencia, pero eso no está acá, eso no entra en nosotros. La teoría que tiene más sustento, en realidad más evidencia y que tiene más impacto es cuando hacemos teorías de aprendizaje constructivistas. O sea, hacemos que el estudiante conecte ese conocimiento que ha tenido con experiencias pasadas o con experiencias futuras y planificamos este aprendizaje, ¿no? Es por ello que la teoría social, del aprendizaje social, está basada en el constructivismo, ¿ya? Entonces, la teoría usada, o sea, a la teoría que más ha impactado en el desempeño académico hasta ahorita es el constructivismo, porque es básicamente este saber hacer o learning by doing, ¿no? Y conectar, aprovecha mucho la experiencia pasada del estudiante. Yo sé que en YouTube van a ver enseñar estrategias de estudio. Claro, esto es súper básico, esto es útil para nosotros y en nuestra percepción lo es, porque nuestra educación no está basada en el constructivismo, está basada en estos modelos en los cuales nosotros somos entes que reciben información y luego tienen que regurgitarla. Y es por ello que la mayoría marca cognitivismo y que cuando enseñan estrategias de estudio funcionan, porque funcionan para ese escenario. Pero si en realidad el objetivo sería desarrollar la competencia, que es modificar la salud de los pacientes, un abordaje constructivista es quizás incluso más útil. Así que la teoría que más asocia el desempeño académico es el constructivismo. Que está de acá. Las estrategias y el estudio. Por poco casi. Entonces vamos a hablar del constructivismo, la teoría constructivista. Entonces, si se hace la experiencia propia, ¿qué métodos va a usar? ¿Cuantitativos? Estamos otra vez en paradigmas acá. ¿Cuantitativos o cualitativos?
Recuerda que los métodos cualitativos se basan más que todo en las experiencias de las personas, ¿no? Y los cuantitativos se basan más en la data que conseguimos, números, uno que otro instrumento. Entonces, hasta aquí vamos bien. Cualitativos es una muy buena opción. Seguiremos viendo. ¿Quiénes más están por acá? No pasa nada si se equivocan. En realidad, sí. El constructivismo se basa en la experiencia propia. Y un ejemplo de estudio constructivista sería este. ¿Qué sensación les genera el ENAM? En 1 o 5 palabras. Miedo, tristeza, alegría, emoción, estrés, o quisiera que no exista, lo que sea. Incertidumbre, miedo, ansiedad, estrés, reto, exigencia, expectativa. Muy bien, ahora incertidumbre, estrategia, memoria. Entonces, ya, los que ya han respondido, por favor, vengan acá para ver la pantalla del Menti. Miren, entonces, cada una de estas son experiencias propias y verdades propias de los que han respondido. Lo que se hace con esto en métodos cualitativos es hacer un análisis temático. O sea, en buena hora y esto, cuando les he dicho es una palabra, está codificado. Si ustedes pusieran toda una frase, tendríamos que transcribirla, hacer notas al costado de la frase y decir, oye, ¿qué significa esta frase? ¿Qué es? Y luego eso sería el análisis temático. Entonces, veamos, ¿qué habrá en común con estas de acá? Por ejemplo, miren, miedo y ansiedad con miedo y ansiedad. ¿Qué será una sensación negativa? Podría ser una sensación negativa, ¿no? Entonces, emociones negativas estarían acá, en un análisis temático. Luego, estrés podría también estar ahí. Incertidumbre también quizás. Luego, podríamos agarrar y ver, a ver, expectativa, estrategia, exigencia, reto. Estas probablemente sean visiones positivas o en realidad mm, mm, podríamos clasificarlo como visiones positivas o expectativas, un análisis sistemático. Obviamente el análisis sistemático dura mucho más, ¿no? Y podríamos decir, una parte de nuestros estudiantes refirió que el ENAM le generaba sensación de reto y exigencia y planteaba que él tenía que desarrollar estrategias o expectativas, ¿no? Y estos métodos cualitativos cuentan la verdad de cada uno. Y ese justo eso, acá podemos hacer focus group o podemos hacer, que es juntar estudiantes o juntar personas, o sea, 5 7 10 20 10 máximo, ¿ya? Y hacer preguntas abiertas hasta que ellas se cansen, que lleguen a un agotamiento cognitivo. Luego tenemos todo lo que han dicho grabado, lo escuchamos, lo transcribimos y luego hacemos pues nuestro análisis temático. O la codificación, análisis temático. O, por ejemplo, podemos agarrar y contar un caso, ¿no? El caso de los estudiantes que recibieron el primer curso de X cosa y cada uno nos cuenta y vamos haciendo un estudio de caso. O podemos hacer esto de aquí, ¿no? Mandarles una encuesta así para ver sensaciones y evaluar. Y tenemos luego distintos tópicos. O qué tal si yo quiero evaluar cuál es la percepción que tienen mis estudiantes en un curso de coaching nuevo. ¿Cómo dirían? Ah, me sentí bien, me sentí mal. O quizás tendrían ambigüedad, ¿no? Como es esta incertidumbre que han presentado dos. No sé qué es lo que debería hacer o no sé cómo se hace. Entonces, estos estudios cualitativos nos permiten entender cómo se sienten los participantes. ¿Ya? Si son importantes, claro que sí. Pero en educación médica, por otras escalas, están no tan bien vistos, ¿ya? Pero depende del objetivo que ustedes quieran, ¿no? Si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, las experiencias que tienen por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Las razas afroamericanas o poblaciones como mexicanos en una universidad como Harvard, Stanford, Yale, es un estudio cualitativo porque es una experiencia propia de cada uno, ¿no? Entonces, nos ayudan bastante en educación médica porque permiten que las voces de las personas se escuchen, ¿no? Es decir, tienen un enfoque del constructivismo hasta acá. Y nos permiten crear nuevas teorías. Así que tenemos estudio de casos, focus group, entrevistas no estructuradas, obviamente. Tenemos grounded theory, que es evaluamos todo una cohorte para crear una nueva teoría en base a esto, ¿no? Y depende de nuestra visión del mundo. Por otro lado, el aprendizaje social.
¿Qué es más divertido, aprender en el aula o aprender en la clínica? ¿Dónde creen que disfrutarían más el aprendizaje? Obviamente si alguien los cuida, ¿no? Y alguien los está guiando constantemente. Entonces, hasta aquí me han respondido más en el aula. Y eso tiene un motivo bien claro, ¿ya? En realidad, esto se basa en que la teoría cognitivo-social plantea de que, bueno, como diría Paulo Freire, uno no aprende, o sea, no aprende por sí mismo, no aprende porque alguien le enseña, sino que aprendemos por el medio ambiente, y en realidad somos intermediarios, y todos somos intermediarios para que alguien cree una nueva experiencia. O sea, el aprendizaje se hace, se logra haciendo, ¿ya? Ese es el concepto que tiene esas teorías. Y es por ello que nace algo que se llama aprendizaje situado. Y cuando ustedes les hacen simulaciones, ECOES, es como que un pasito cerca de llegar al aprendizaje situado. En realidad, cuando hacen simulaciones o ECOES, están usando otra teoría, que es el modelo instruccional, el diseño de modelos instruccionales. Pero en realidad, lo que les quiero decir es esto. Se aprende mucho más haciendo. Porque, o sea, no por ese cubo ni nada, sino porque en realidad el objetivo del aprendizaje es que ustedes tengan la capacidad de transferir el conocimiento que han adquirido en algún momento a el lugar en el que de verdad van a. Esto se hace mediante un abordaje que se llama ABCDE, que es básicamente, oye, ¿y qué es lo que quiero que aprenda? Muy bien, imaginemos esto. Yo quiero que ustedes aprendan a dar clases. Listo. Entonces, ¿cuál es la conducta que me gustaría que tengan? Que den buenas clases, que den clases basadas en los 5 principios de cómo dar buenas clases. Muy bien. ¿En qué contexto me gustaría que lo hagan? Ah, en una aula de clases con estudiantes. Muy bien. Entonces, así es como se plantea estas tareas que tienen que hacer. O sea, mi objetivo es que para cuando están viendo todo este tema, perdón, ustedes puedan aplicarlo y transferirlo al momento en el que de verdad lo van a usar. Porque una cosa es que ustedes lo aprendan y me saquen 20 en el examen que tienen en teoría acá. Otra es que lo puedan aplicar en un ambiente controlado, como es un ECOE, y real, como podría ser quizás con un paciente que es súper espeso, o con un paciente que es súper hablador y no te va a permitir contar. Entonces, miren, hay bastantes niveles de aplicación. Este último nivel en medicina lo llamamos EPA, que son actividades profesionales confiables o Entrustable Professional Activities, y son el último nivel de evaluación. Ya eso se hace en CanMEDS y en CanMEDS más que todo, que en la currícula de Chile, de la U de Chile, está basada en CanMEDS. ¿Ya? Así que entonces es más divertido en el aula de la clínica. ¿Por qué? Porque es donde aprendemos haciendo. Obviamente tenemos que saber, tener teoría previa, ¿no? Pero es más divertido. Y esto porque, ¿qué les da más seguridad de un médico? ¿Va a tomar una historia clínica y tratar o que responda 20 de 20 en un ECOE o que saque 20 de 20 en un ECOE? ¿Qué les daría más seguridad para cuando los traten? Esta historia clínica y tratar es en un escenario real, ¿no? Es en, por ejemplo, en el Almenara o en el Reba o en el 2 de mayo. Ya. Y esto que están marcando es justamente el aprendizaje situado. Cuando quieran estudiar, por ejemplo, Workplace Learning, o sea, aprendizaje en el sitio de trabajo desde primer año, porque hay proyectos que hacen que los estudiantes vayan desde primer año al hospital, se usan este tipo de teorías, el aprendizaje situado, y nos permite sustentar todo nuestro trabajo y entenderlo. Entonces, el objetivo de saber teorías no es que, oye, es esta teoría y ya está, sino es saber la teoría y saber por qué o qué fenómeno voy a interpretar yo con esa teoría. Entonces, esta de aquí nos permite diseñar los CEPAS. El aprendizaje situado sirve para eso. Y para diseñar tareas que sean muy similares a la vida real del estudiante. Pero obviamente eso se hace mediante niveles, ¿no? Y ahora vamos al siguiente, el aprendiz experto, que es probablemente por lo que la mayoría agarra y se mete a estos proyectos o a estos cursos y los proyectos que quiere hacer están derivados de esto. La movida es esta, el Master Adaptative Learner, el aprendiz adaptativo maestro. Este aprendiz adaptativo maestro es literalmente el men que ustedes van a ver o el estudiante que ha logrado la cúspide de la evolución en el aprendizaje. O sea, es literal. Si ustedes agarran si leyeron así habló Zaratustra, imaginen que el superhombre es este superaprendiz, ¿ya? Eso sería el equivalente. Y para eso han creado un constructo, ¿qué es un aprendiz experto? ¿O qué es un aprendiz adaptativo maestro? Es uno que tenga cuál de estas 4 cualidades, o las 4.
Vayan marcando cuál es más importante en el aprendiz adaptativo maestro o el aprendiz experto. Esta de ejecutar y seleccionar estrategias es la fase en la cual, les voy diciendo ya, planificar es plantear objetivos, ver qué recursos voy a usar. Ejecutar y seleccionar estrategias es, oye, ¿cómo voy a aprender este material? Evaluarse es, lo he aprendido de verdad, y ajustar es, pucha, lo hice mal, entonces tengo que mejorar mi plan. Entonces, esas son las definiciones de esos 4 componentes. Y si se dan cuenta, cada componente es un constructo, ¿ya? Porque yo interpreto distinto planificar que ustedes, ¿ya? Pero yo puedo medir planificar en distintas dimensiones. Entonces, ¿qué me interesaría aquí, en este tipo de investigación del aprendiz experto? Bueno, para los que han marcado, ¿no? ¿Qué me importaría más? O sea, agarrar y decir, muy bien, ¿cuándo voy a saber yo que sabe planificar? ¿O cómo voy a saber yo que está planificando? ¿Cómo voy a medir yo un constructo? Y aquí les voy a enseñar otro diseño de estudio, que hacemos en educación médica también. Pero mientras tanto van respondiendo. ¿Qué inglés? Entonces, mientras siguen marcando... Bueno, creo que ya solo respondieron 5. Ya. Vamos a la siguiente entonces. Veamos. Lo que quiero que me digan es, ¿qué creen que evalúa cada pregunta? ¿Evalúa reflexión o planificación? Antes de iniciar una tarea, establecer el objetivo de aprendizaje sería reflexión o planificación. Al terminar un examen, piensa en las causas de la nota que tuvo, sería reflexión o planificación. Antes de iniciar a estudiar, me aseguro de tener mi ambiente listo, sería planificación o reflexión. Y al terminar de estudiar un tema, me autoevalúo, sería planificación o reflexión. Ahí ustedes para cierto punto. Como les digo, no hay respuestas correctas, nada es evaluado. Debo autoevaluar, reflexión. Al terminar un examen, piensa en las causas de la nota, eso es reflexión. Antes de iniciar una tarea, si está bien, es planificación. Y al iniciar un estudio, mejor. Ya. Entonces, lo que están haciendo ustedes ahorita es algo que en realidad ya está establecido. Esto de aquí es la forma en la cual nosotros damos constructos. Entonces, miren, vamos atrás. El aprendizaje autorregulado o en realidad el aprendizaje adaptativo maestro es todo un constructo. Este constructo tiene dimensiones. O sea, puede tener dimensiones motivacionales, dimensiones de estrategias de aprendizaje, o como lo ha planteado la Asociación Americana de Medicina, tiene dimensiones en planificación, en estudio, en aprendizaje, tiene otra dimensión que está en evaluación y tiene otra dimensión que está en ajuste. Ya lo que yo he hecho aquí es meter ajuste y evaluación en reflexión. Entonces, miren, ¿cómo mido yo la planificación? Para eso tengo que crear ítems. Estos ítems son la forma en la cual las personas pueden interpretar esta realidad. O sea, aquí lo que estoy haciendo es, mira, antes de iniciar una tarea, establecer el objetivo de aprendizaje, con esto me aseguro que mi estudiante sabe planificación. Pero para esto, previamente, yo he hecho pues mi análisis, mi entrevista cognitiva para ver cómo
ustedes como estudiantes entienden qué es la planificación. ¿Qué es la planificación para ustedes? ¿Qué son los objetivos? ¿Cómo se aplican en la vida diaria, ¿no? Entonces, ese es el diseño de pruebas psicométricas. Luego tenemos al terminar un examen, piensa en las causas de las notas. Eso ya es parte de reflexión, porque bueno, acá también digo que al terminar, ¿no? Luego, antes de iniciar a estudiar, me aseguro de tener mi ambiente listo. Entonces, eso es planificación, porque es una fase, ¿no? Es la gestión de los recursos. Al terminar de estudiar un tema, me autoevalúo. Entonces, cuando definí las preguntas, empiezo yo a evaluar, pues, si cada uno de mis ítems, que son estos, corresponden a las dimensiones. Y eso se hace con las evidencias de validez, ¿no? La primera sería evidencia de validez de contenido, ¿no? Que podría hacerse con la teoría pura o podría hacerse con jueces expertos, ¿ya? Entonces se llama evidencias basadas en validez de contenido. Luego, ¿qué más puedo tener? Puedo agarrar y puedo decir, ¿de verdad estos dos corresponden acá? Entonces corro mi encuesta como a 1000 personas, mi cuestionario a 1000 personas, y luego mi análisis factorial exploratorio y luego confirmatorio. Y con eso me aseguro de que tiene estructura interna. Luego, oye, ¿y cómo me aseguro de que de verdad estoy midiendo de que tiene alguna utilidad? Porque podrías evaluarlo con otras variables. O sea, bajo este supuesto, mientras uno está más cerca de ser este aprendiz adaptativo maestro, por lo tanto, tendría que tener mejor desempeño académico y mayor promedio ponderado. Entonces, agarro estas dos variables y comienzo a hacer la correlación. Y esa es otra evidencia que se llama evidencia de relación con variables. Entonces, miren, tenemos estas tres evidencias. Hay dos más, ¿ya? Pero son las tres más importantes. Y es así como vamos diseñando otro tipo de test, que acá son los psicométricos. Ya hemos visto test, cómo evaluamos constructos. Esto también se puede evaluar mediante entrevistas, ¿ya? O cómo podemos hacer intervenciones en el aprendizaje, o luego, ¿qué teorías podemos hacer para registrar a las personas? Y si ustedes quisieran, luego de esto, podrían agarrar y decir, muy bien, la última fase sería, tengo resultados de mi examen. ¿Cómo voy a agarrar y voy a hacer que alguien los interprete? ¿O cómo voy a... Imaginen, encuentra que el regulado se relaciona con el rendimiento académico, con el éxito académico. Entonces, para eso tenemos los modelos. O sea, ustedes miran, ¿qué? Espera. Hay teorías y también hay modelos para explicar eventos o para explicar estos constructos que también son éxito académico, ¿no? Entonces, el éxito académico puede explicarse por el logro de los objetivos académicos. ¿Y cómo me aseguro yo del logro de objetivos académicos? ¿Cómo lo mido? Porque, o sea, el objetivo al final, es obviamente es pospositivista, pero hay que medir también los números. ¿Y cómo lo mides? Pues podríamos agarrar y decir, ¿qué objetivos tiene el currículo que vamos a ver? Oye, ¿tiene objetivos el currículo o no tiene? Y las unidades se relacionan, por ejemplo, ¿qué tal si una competencia de ustedes es que tengan comunicación interprofesional o comunicación o habilidades interpersonales? Entonces, ese sería un logro. ¿Y cómo me aseguro que ha logrado eso mi estudiante? O podría haber, oye, el éxito académico, ¿cómo lo evalúo? Con las notas por medio ponderado, ¿no? En realidad, desempeño académico. Y la satisfacción, pues con encuestas de satisfacción. Y las competencias y habilidades con los EPA, por ejemplo, ¿no? Y la persistencia con mi grado de retención. Y acá tengo otro modelo de rendimiento académico. Y también hay otro más que es uno más social, que tiene en cuenta mucho más lo del estudiante, ¿ya? Pero sí hay un montón de modelos para pensar en varias cosas. Entonces, recapitulando, ¿para qué nos servía la teoría? La teoría, uno, nos sirve para poder definir cuál es nuestra visión del mundo. Segundo, una buena teoría, o sea, saber qué bases teóricas estamos usando, nos permite poder entender bien cuáles van a ser nuestros resultados y luego dónde plasmarlos. Porque como les dije en el ENAM, ustedes podrían verlo en una visión cognitivista y decir, el ENAM se asocia al número de flashcards, preguntas y tengo una fórmula. O podrían verlo en un constructivista y decir, me interesa saber cuál es la experiencia del interno en el ENAM. O podrían verlo en una visión de autorregulado, que dirían, muy bien, entonces me interesa saber qué es un estudiante para el ENAM. O podrían verlo desde una visión un poco más social o colaborativa. Y, oye, ¿y tiene algún rol que los internos bajen juntos o vean pacientes y algo así? Entonces, miren, podemos tener un mismo resultado e interpretar este resultado de varias formas, obviamente con métodos distintos, ¿no? Pero este fenómeno que vamos a evaluar, incluso podríamos verlo con esa teoría que es el modelo de York, ¿no? Podríamos decir, ya, el ENAM, digamos que es un componente del éxito académico. Entonces, ¿cuáles son los factores que lo determinan? Y incluso podríamos usar otras teorías, como la otra que se llama Mosk, si no me equivoco, que habla acerca de que
percepción del estudiante, la motivación, tienen un rol mucho más importante. Entonces, con esto les quiero decir algo. Los paradigmas son importantes, las teorías también. Y ese es un factor que se agrega en educación médica y en educación en general. Antes de decir qué modelo van a usar, tienen que preguntarse qué constructo, qué teoría, qué voy a evaluar, y luego en base a eso es mucho más sencillo. Porque si no es hacer, no es hacer papers como se suelen hacer en research clínico, es un poquito más pesado. Pero es bonito cuando vamos avanzando poco a poco, ¿no? Así que eso, esas son teorías educativas en educación médica. No sé si les queda alguna duda. Ay, ay, ay. Entonces, cuando checas una teoría, esta, por ejemplo, la teoría del aprendizaje situado, ¿ya? O perdón, el aprendizaje autorregulado mejor. Entonces, este aprendizaje autorregulado es, todo es la forma en la cual probablemente vayas a interpretar los resultados, ¿ya? Eh, y va a tener estas dimensiones que vas a terminar evaluando y tiene distintos modelos dentro, ¿ya? Por ejemplo, el aprendizaje autorregulado tiene el modelo de Zimmerman, tiene el modelo de Hadwin, tiene varios modelos. Creo que la forma más fácil de entenderla sería de que una teoría tiene distintos modelos para ser explicada, ¿ya? Igual el constructivismo tiene, el aprendizaje por vías constructivistas tiene distintos modelos para ser aplicados. Por ejemplo, estaría por ahí un modelo chiquito que sería el aprendizaje significativo, que es de Ausubel, y el cognitivismo también, ¿ya? Esa creo que sería la respuesta más sencilla. Uh, Partirías de esa teoría. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo que sería que todas tengan, hay algunas que no tienen. Por ejemplo, hay una teoría que a mí me llega, que es el conectivismo, que quiere decir que el aprendizaje se hace en línea y todo ese floro, ¿ya? Que no tiene modelos, pero es una teoría que han planteado. En cambio, las teorías más estudiadas como el constructivismo, cognitivismo, tienen varios componentes. O sea, si quieren aprender algo, o sea, sí, y ponerlo súper fácil, solo vean que todos son tres teorías: constructivismo, conductivismo y cognitivismo. Y luego, en base a esas teorías, salen las subteorías o modelos, ¿no? Esa sería una forma más esquemática de ordenarlo. Y de ahí van sacando todo, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que la teoría cognitivo-social suena que es cognitivismo, es como que cognitivismo tirando más para constructivismo. Y el aprendizaje autorregulado también está como que en ese medio, ¿no? El conductivismo ya casi no tiene nada. Algo así. Ah, ya. Y para sus variables, para cuando hagan para cuando estudien y chequen las variables, los modelos sirven para eso, ¿ya? Las teorías con sus modelos o las teorías puras sirven para eso, para identificar cuáles son las variables que vamos a estudiar. Uh-huh. Por ejemplo, si van a estudiar mapas conceptuales o mapas mentales, entran dentro de la teoría, entran dentro del cognitivismo y entran pues dentro de este modelo de Atkins, el del procesamiento de la información. Y es algo muy chévere porque justo ahora se está estudiando más los mapas conceptuales, porque se está haciendo más énfasis en la elaboración de la información, como técnica de estudio, ¿no? O como técnica para enseñar a los estudiantes. Obviamente, en educación médica, si ahorita checan, todos los congresos están basados en simulaciones. Ya, o sea, todos están basados en simulaciones. Porque es esta onda, pues, ¿no? Del aprendizaje situado, experimental, experiencial, así. Pero igual hay bastante campo para estudiar otras cosas. Y algo muy interesante es de que
en la AME se plantea de que se tiene que descolonizar la educación médica. O sea, esto que les dicen, oye, y no me des la razón por la que, porque se ha hecho en ese lugar y no se ha hecho acá, no puedes hacer la investigación. Ya, eso es fake, en educación médica al menos. Si quieren hacer algo que se ha hecho fuera, háganlo también acá. Se puede, ya porque está este concepto de la descolonización. Eh, y en realidad permite evaluar otros factores porque si ustedes se ponen a pensar, el desempeño académico tiene mil cosas en Latinoamérica que en Europa no están o en Estados Unidos no están. Y, por ejemplo, las publicaciones incluso en educación médica son distintas acá que son distintas allá, ¿no? A pesar de que queramos ceñirnos a algunos parámetros que existen, es un poco pesado. Ah, ya vi lo que les quería enseñar. Empezaron a leer ya. Creo que ya está. A ver, esperen. Y creo que ya está. ¿Pueden ver mi pizarra? Ya. Los he invitado. A ver, ya vamos a hacer algo ya, que es bastante chévere esto. Ya. Oye, escucha, ¿dónde la he abierto ahora? Creo que se está acá. Ya, miren. Entonces, eh, probablemente ya han escuchado esta cosa que se llama Kirkpatrick. En algunos lugares del mundo está mal visto porque agarra y es como que dice que es la única forma en la cual reportar outcomes, pero es útil ya, cuando se comienza es útil. Miren, cuando ustedes hacen una intervención educativa, que podría ser cualquier cosa, se agarran y se ponen a dictar, pero que esté bien diseñada, pues obviamente. Agarran y dicen, muy bien, voy a dar una clase basada en mapas mentales a estudiantes y a otros no le voy a dar, ¿no? El primer nivel que plantea el Kirkpatrick es que ustedes vean percepción. ¿Y qué formas hay de ver percepción? Pues Kirkpatrick ya estableció cuáles son las dimensiones del constructo de percepción y satisfacción de las personas. E incluso pueden usar otras cosas que se llaman NPS. Entonces, toda intervención debería comenzar por acá. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre tal intervención, sobre tal, sobre tal, sobre tal, sobre tal? ¿Ya? Luego, entonces, este sí le gustó o no el material. Luego vamos al nivel 2. El nivel 2 se divide en dos tipos. El nivel 2A, que es la percepción propia del estudiante luego del curso. O sea, imaginemos que yo agarré, di esta intervención y dije, ya, ¿y cómo te sientes tú con respecto a tus conocimientos? ¿Sientes confianza? Sí, me siento más confiado ya. Esta es la percepción del propio estudiante sobre sí mismo. Este es un 2A, ¿ya? Luego, el conocimiento. ¿Y cómo hablamos del conocimiento? Con test o en las habilidades. ¿Cómo las hablamos? Con ECOES. Y se hacen antes, se hacen después, y luego la literatura dice que se hacen a los 3 meses. Otros se hacen a los 12 meses y 24 meses, ¿ya? Ese es nivel 2. Luego, nivel 3, que es las conductas que cambian, o sea, la transferencia del conocimiento que está haciendo. Por ejemplo, ahorita les acabo de dar una clase de teorías, ¿no? Y yo en 3 meses podría ver, oye, ¿y la clase que les he dado ha hecho que estos chicos apliquen o no apliquen las teorías que les he explicado? Probablemente alguno, si les hago un cuestionario en el cual les pregunto, oye, ¿y esta dimensión del constructivismo la aplicas en tu vida diaria? Y me dicen que sí, entonces sí ha tenido impacto esto, porque hay transferencia de la habilidad y persistencia de lo que he formado acá. Y la última sería que ustedes consigan resultados para un sistema de salud, personal, individual y luego el sistema ya en comunidad. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes agarran y comienzan a ganar laureles o comienzan a ganar algún premio y comienzan a hacer más publicaciones? Entonces, eso tendría un resultado que es medible, que en realidad se traduce pues en money, materializa. O en los sistemas, ¿qué tal si luego de esto ocurrió este evento y el promedio ponderado de todas las universidades del Perú ha subido? Perdón, la nota en el ENAM ha subido en otras universidades. Eso sería un resultado. O ¿qué tal si yo agarro y les comienzo a dar una charla de una capacitación a los residentes de neonatología sobre manejo del recién nacido prematuro? Y pasaron 3 meses, evaluó indicadores y sí, disminuyó la mortalidad. Entonces, esos son los modelos que hablamos en Kirkpatrick, pero para evaluarlos, o sea, son outcomes nada más, tenemos que tener una teoría detrás, porque esta mortalidad puede haber bajado por otras cosas, ¿no? O esta percepción podría ser por una otra. Las cosas que están en contra del Kirkpatrick es que los estudios cualitativos se los tira, pues lo pone abajo, cuando en realidad los cualitativos sirven también para distintos objetivos.
Otro factor que tienen en contra es de que parece como que son niveles que se tienen que adquirir para ir al otro, o que para que una experiencia o que para una intervención sea útil tiene que ser favorable. Pero hay aprendizaje que es un poco pesado y que no es como que, uy, sí es el mejor profesor del mundo, pero aprendido. Eh, Esas son las vistas en contra. En realidad, en lo personal, ah, me gusta bastante. Es un modelo útil. Hay otros más para verlos, para evaluar significancia, pero este es el que se plantea en el MERSCI, que es el score que mide calidad en, en investigación en educación médica. Así que por ahí se los presento. Así, cuando tengan que hacer un proyecto y decir, oye, ¿cómo mido desenlaces? Ya tienen claro cómo se miden, ¿no? Y ahí y en este mismo, o sea, si ustedes filosofan un poco, hay varios modelos, pero hay, o sea, hay varias teorías que sustentan cada nivel, pero a la vez ustedes parten de una teoría. Es como que es bien quemado y bien chévere en realidad, pero se los presento para que tengan como que, ya tengo claro qué outcomes voy a hacer, porque al inicio no se sabe qué se puede hacer.